Bienvenidos al segundo episodio de Desafío fundamental. en su primera temporada de Desgarrados y Rotos. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. Entonces vamos a empezar con nuestras historias iniciales y posteriormente avanzaremos sobre, bueno, qué son las emociones y qué es lo que nos hace sentir después de que estamos en nuestra gran pregunta de por qué me pasa esto a mí. Bien, han llegado muchos mensajes después de nuestro primer episodio y de verdad que con el corazón le damos las gracias a toda esa cantidad de mensajes. Estamos preparando algo súper lindo para poder compartir con ustedes en redes sociales. La verdad que nos tiene muy contentos y muy entusiasmados y es algo que nos va a permitir seguir. Sobre todo porque, bueno, mucha gente pregunta, bueno, ¿y ese podcast hacia dónde va? ¿Cómo es la cosa? Y bueno, este es un espacio seguro para conectarte contigo mismo, para empezar a conocerte, a encontrarte, a estar cerca de ti y sobre todo a entender un poco eso que nos pasa a veces que decimos, bueno, no entiendo qué está sucediendo, no sé cómo gestionarlo, no sé cómo avanzar. Este es el espacio seguro que nosotros queremos crear para toda esa gente que le pasan muchas cosas en la vida, no solamente bonitas, no solamente malas, en tal caso, Sí. y sino también cuando dices, bueno, me sucedió algo maravilloso, ¿qué hago con esto? No sé cómo hacerlo. De acuerdo, total. También queremos decirles que mucho de lo que vamos a hablar aquí, si no todo, se lo vamos a agradecer a unos trabajos muy extensos y muy lindos que ha hecho Mari Carmen Padrón, que es la directora de la escuela Cambio Fundamental, es una escuela de formación de coaches y que nosotros estamos muy honrados de poder leerla, de poder conversar con ella, de poder mirar sus mirares y todo lo que vamos a trazar en relación con el tema de emocionar, de por qué emocionamos va a estar, digamos, casi que calcado por su visión. Y nada, muy agradecidos porque nos haya permitido primero brindarle este reconocimiento y poder trabajar sobre su obra. Por supuesto. Y bueno, aquí entramos un poco vamos a entrar en lo que le gusta a la gente normalmente, las historias. La Las gente, sí, historias. sí, la gente siempre conecta con las historias porque las historias nos generan ese proceso comparativo de, bueno, a mí me pasó algo parecido. Lo que hemos estado desgarrados y rotos en algún momento, creo que nos conectamos en un montón de Conectamos. cosas. Sí, porque nada de lo humano nos es ajeno, ¿no? Listo. Entonces, ¿Qué queríamos decirles? Imagínense ustedes este escenario. Ya usted entró a la puerta de su hogar y usted sintió algo raro. Usted dijo, oye, esto no entiendo este feeling. Y usted se va a su cuarto, se sienta en su cama, abre su closet y se da cuenta que no hay nada de su pareja en ese closet. ese Es silencio. una... Bueno, la verdad es que cuando la gente tiene esa vida soñada y llega y abre, bueno, y dice, bueno, se fue, todo el asunto, la cosa, pero el proceso de la intimidad, que la intimidad paradójicamente puede ser el closet, abres el closet y dices, bueno, está el vacío tanto como el de la persona que se fue. Sí, sobre todo el cuarto, ¿no? El cuarto donde intimas, donde pasan un montón de cosas, donde Exactamente. hay, donde a través del fuego de la relación crecen muchas cosas, digamos. Y llegar a ese cuarto y que ese cuarto no tenga todo lo que tú en la mañana al irte estaba, te genera una situación, bueno, si no es desgarradora, un poco más. Es una situación, Fuerte. Contundente. es una situación dura. Sí, porque al final la persona entra y espera tener su cotidianidad. Sobre todo porque a veces cuando tú no has asociado o digamos no has procesado que la persona ya no está, lo vas o sea, no lo procesas de un momento a otro. ¿Sí me explico? Sino que tú ves el vacío y dices, llegó, es como cuando te lanzan una pelota de béisbol a 100 millas por hora en el estómago. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Y el proceso más allá de, bueno, uno pasa por el que, porque a mí, que siente la persona cuando ve eso. Y ese proceso de sentir, ese proceso de emocionar, de emociones, de cómo avanzar sobre lo que estoy sintiendo, sobre las emociones que estoy experimentando, es un poco lo que vamos a abordar en este capítulo. Tú me contabas que mucha gente te escribió y te decía eso que ustedes contaron en el episodio pasado de abrir la puerta del hogar y que no estuviera nadie, me pasó a mí. Sí, Impresionante, mira, o sea, hay gente que ha sido amiga mía por toda la vida. Y cuando
yo, o sea, como cuando hablamos de todo este tema, me dice, eso me pasó a mí. Y yo, ya va ahí, ¿con quién? O sea, Ok, obviamente no, pero sí era una conexión de, quizás no es la historia tal cual como ustedes la contaron, pero al final sí hay un proceso de identificación porque el ser humano tiene algunas repeticiones naturales sobre su comportamiento de vida. Nosotros lo vemos muy socialmente porque, bueno, socióloga, politóloga, pero al final es cómo avanzamos sobre toda esta situación que nos está presentando. tú estás hablando de que también es un proceso de ralentización. O Sí, sea, no vivimos ese golpe, no todo el mundo lo vive de la misma manera. no, Hay momentos en el cual tú te das cuenta de cosas. O sea, hay momentos en el cual te cae la locha. Es probable que en ese momento en el cual tú abras el closet y mires que no está la ropa de tu pareja y que estás solo, a lo mejor en ese momento no te caiga la locha. O sea, sí, hay hay momentos. momentos No y es eso, que no es que como no, nosotros lo estamos describiendo es, sí es, o sea, hay un momento en el que tú vas a sentir el vacío, esa es la verdad. Y mucha gente la experimenta de maneras diferentes. Por ejemplo, en el segundo caso que tenemos el día de hoy, que básicamente lo llamamos como el amor prometido y traicionado, es una historia, aquí es donde yo digo que, bueno, por sobre todo para las mujeres, esto no es un tema de género, ¿no? No es como que los hombres hacen tal cosa. Las mujeres también cometemos errores y bueno, eso es parte de la vida, somos humanos. Este es un amor prometido y traicionado. Estas son dos mujeres que miraron por segunda vez. Después de 10 años juntas, una le pide matrimonio a la otra. Después que le pide matrimonio, 10 días después, le dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero estar contigo. Ya va, mi amor, pero hace 10 días usted me dijo que quería casarse conmigo. Y al final, el quiebre de esta persona o ese vacío que siente, no lo siente cuando la persona se llevó su ropa, lo siente antes, cuando no comparte los espacios comunes con ella. Es decir, cuando no llega y no puede cocinar a su lado, cuando llega y no puede ver televisión a su lado. O sea, es que el momento del vacío uno lo experimenta o la gente lo puede experimentar en cualquier momento. Determinado, evidentemente, por su experiencia de vida, por cómo se han relacionado con todo este proceso. Lamentablemente, pues en esta historia, la realidad es que, bueno, después de esta promesa de amor para pedir matrimonio, esta persona dice, no, ya no quiero más nada, no da explicaciones, no, simplemente no quiero y ya. Y bueno, al final nos enteramos que sí existe una tercera persona. Entonces aquí entra el cómo yo gestiono esa emoción que siento. O a veces ni siquiera uno la aprende a gestionar desde el momento, sino cómo la que sufre el quiebre o el que sufre el quiebre emociona frente a su experiencia de vida. Entonces, la gran pregunta ahí es, ¿qué son las emociones? Porque uno experimenta un montón de cosas cuando uno está despechado. Pero ¿qué son las emociones? ¿Cómo es ese tema del despecho? ok, pero y todavía no lo vamos a responder, por cierto. No lo vamos a responder. Pasa algo en el cuerpo. Pasa algo en el cuerpo. O sea, tanto la persona que juzga, que la dejaron y que se queda sola, pasa por le pasa algo en el cuerpo como explotó mi corazón. Exacto, ¿Sí? La persona que se fue y que se fue con otra, por supuesto le pasará también en el cuerpo otras cosas, por supuesto. ¿sí? ¿No? Nuevas emociones, quizás un nuevo amor, mucha pasión. O sea, lo que sí es cierto es que te pasa algo dentro del cuerpo que si uno no está habituado a ello, si uno no lo conoce, uno colapsa, uno Te deja de moriste. funcionar, uno experimenta un tipo de muerte. Sí, es un tipo Sí, de muerte. Y la otra cosa que sucede, o digamos la gran pregunta que se hace mucha gente es, ¿cómo sobrevivo a lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo sobrevivo a mis emociones? ¿Cómo explico esto? Sobre todo porque ese vacío empieza a generar un montón o a somatizar un montón de cosas en lo físico. Y en lo físico es, me despierto a las 3 de la mañana llorando, en lo físico es, me despierto a las 3 de la o no puedo dormir, o no puedo comer, o no me puedo levantar de la cama, o si me levanto de la cama, lo único que quiero es sentarme en un espacio donde nadie me vea, esconderme y llorar. sí, ¿Por qué? Porque, y es importante este tema de esconderse, ok. porque en nuestra sociedad llorar es como que si fuese un pecado. Listo, entonces también pasa que exacto, tú no logras explicarte por qué, empiezas a tener un montón de pesadillas,
que antes no tenías Exacto. y te paras sobresaltado, en una respiración muy agitada, en una sudoración, esa respiración agitada te impide, digamos, como ser consciente de lo que está pasando. Digamos, pasan cosas sobre las cuales uno no estaba como preparado para que eso sucediera. Puede Exactamente. suceder en las relaciones personales, pero también cuando tú me contabas, que has tenido amigos que te dicen, oye, tengo trabajos de cargas laborales, 14, 16 horas, que no puedo dejar de contestar el teléfono, no importa la hora que sea, cuando me llamen, tengo que contestar el teléfono y empiezo a vivir cosas dentro del cuerpo que no sé cómo explicarlas. Totalmente. No puedo dormir, no me puedo quedar dormido. El hecho de no dormir entonces también pone al cuerpo en un sobrealerta y un montón de cosas pasando en mi cuerpo que yo no distinguía antes. Exactamente, y que te puede paralizar o te puede movilizar hacia acontecimientos que afectan a más a tu entorno, porque al final todo esto te puede pasar o durmiendo, tú estás durmiendo, entonces pasa la pesadilla, te despiertas, o te puede pasar despierto, que es esto que mucha gente llama como ataques de pánico. Es decir, tú estás ahí en plena labor del trabajo, empiezan a llegar así velozmente todos los recuerdos, todas las cosas, y la mente empieza como que si fuese un pájaro loco de estos carpinteros, a darte en el cerebro una y otra vez frases, palabras, acontecimientos, situaciones que tú dices, pero ya va, stop. Entonces se te hunde el despecho, empiezas a sentir que no puedes respirar bien y además que en ese proceso de no poder respirar bien tienes ganas de llorar y al mismo tiempo tienes ganas de salir corriendo y en ese mismo quieres ganas de destruir Y todo el jefe y estás entra, el jefe entra y te ve y y tú dice, estás esta para mujer se volvió loca, no, este hombre se volvió loco. pero es que eso es lo más loco de todo, porque todo eso te pasa mientras tú estás así y puedes explotar o no explotar. Pero normalmente, o por lo menos, digamos, del conocimiento que yo tengo de ese proceso, es que tú quedas así y todo está pasando en tu mente y de alguna manera uno está tratando como de, ¿qué hago? ¿Cómo exteriorizo esto? Pero todo está, es como una guerra interna ahí de lo que sientes, del cuerpo, de la mente, de lo físico, que además te afecta la respiración, quieres salir corriendo, tienes ganas de llorar y entonces cuando lloras, eso es un caudal impresionante. Pero en todo esto que es la pregunta que tenemos aquí, ¿qué significa esa incertidumbre que pesa más que la realidad misma? Porque usted está en su realidad de su trabajo, en su realidad de su casa, viendo una película o algo, y de repente pasa algo específico que detona absolutamente todo lo demás. Cuando tú abres esa llave, después, ¿cómo contengo todo eso? Exacto, porque ahí no está el maestro Zen. Sí, Ahí no está el tipo o la tipa que te va a decir, epa, ven acá, lo que estás sintiendo es legítimo, vamos a conversar. No, no existe. y eso O es un sea, reflejo de la infancia. ¿Sabes por sí, qué? O sea, eso puede ser un reflejo de la sí, infancia, porque al final, cuando uno está pequeño y uno lo regañan o le pegan o lo que sea, que es un tema muy latino, no llores, si sigas llorando te pego más. Y no exacto, sé qué. Entonces, exacto, uno queda sí, como en ese, exacto. Uno, no hay, si esto te pasa en lo laboral o si te pasa en la casa y estás solo o sola, bueno, listo, no hay más nada que decir. exacto. Pero si estás acompañado, digamos, hay una cultura que lo que te invita es a salirte de ahí. Si no hay una cultura emocional que te permita mirar y decirte, epa, ven acá, eso que estás sintiendo es legítimo, vamos a conversarlo. O No, no, sí, no, o sea, es muy difícil que eso se consiga. o cuando te Sí, quedas en de la eso, cama, claro. ok. Y Tú no, dices, sí, despertaste y bueno, yo esto lo he comentado con un montón de gente que me dice, yo desperté y la pregunta básica era, ¿por qué coño abrí los ojos hoy? Porque no quiero despertar y que esta sea la realidad. Entonces la gente dice, bueno, me quedo en la cama, intento dormir, porque aquí pasa, o que duermes mucho y tratas de, bueno, duermo y me obligo a dormir para no despertar y no ver que hay un vacío, o simplemente no duermes. Entonces está toda esta situación, que ahí es importante y esto es fundamental, ahí es importante tener acompañamiento. Y pues total. o sea, si tú no tienes Total. acompañamiento, es muy, o sea, se complica el asunto. Yo lo puedo decir
desde muchas perspectivas, sobre todo porque yo sufrí ansiedad en términos laborales en 2020, uno encerrado, trabajando en campañas electorales y todo este caos. Y si uno no está en un proceso de acompañamiento, ya sea psicológico o de coaching o algo, eso puede detonar muy gravemente, no solamente en la salud mental, sino en la salud física. Listo, listo, listo. Nosotros nos atrevimos a consultar a nuestros panas sobre este tema de las Sí, emociones. esto está chévere. Nosotros somos unos tipos que, bueno, ustedes saben cómo se llama el episodio, Desgarrados y Rotos. No estamos en la emoción de la felicidad no, estamos en otra emoción, Sí, estamos en no. la emoción de lo otro, O ¿no? Estamos lo un que poco dicen como oscuro, el estamos hueco. un poco en el hueco, en el vientre de la ballena. Entonces nosotros lanzamos una encuesta a unos panas y les agradecemos a enormes a esos panas que nos hayan respondido a esta encuesta y le preguntamos, la pregunta fue básicamente, cuando tienes momentos de quiebres profundos en tu vida, ¿cuál es la emoción que se manifiesta? Le entregamos una lista de emociones, ¿no? La ¿Qué, ganadora, qué emociones estaban allí? Estaba tristeza, miedo, incertidumbre, rabia, pánico, desconfianza, amor, desconexión, despersonalización, resolución, impotencia, ¿no? Y hay unas punteras, hay unas emociones punteras allí. el Grammy es para, el Grammy de los desgarrados y rotos del 2024 es para tristeza, miedo e incertidumbre. Exacto. Entonces, de las personas que respondieron esas encuestas, hay dos emociones que están punteando y esa emoción es tristeza y miedo. Eh, y es consono que eso sea así. Es consono que eso sea así. Cuando uno tiene experiencia de este tipo, evidentemente uno lo empieza a relacionar, ¿no? O sea, digamos que la gente que no ha tenido experiencias tan fuertes frente a esto, quizás no lo asocie con tanta facilidad. Sin embargo, todos hemos tenido por lo menos alguna experiencia. Al final puede que sea, no sé, la relación de los 4 meses, ¿verdad? O puede ser la relación de los 10 años, pero pues a todos nos detonan las cosas con base en nuestra propia experiencia, en nuestras propias emociones. Y no podemos buscar al otro, ay, mira, este está llorando por esto nada más, no, ya va, bueno, él siente conforme a lo que él experimentó. Listo, total, total. Y estar en la emoción de la tristeza y del miedo nos lleva a zonas, nos lleva a actuar, o sea, sí, nos lleva a unos caminos. Y aquí lo que nosotros queremos poner suficiente claridad, o lo que queremos poner sobre la mesa, es que es importante mirar que cuando uno tiene un quiebre profundo, donde pierdes cosas, donde se van cuerpos, donde se van almas, donde estás en una emoción que tiene que ver con la tristeza y con el miedo y con la incertidumbre. Y digamos, es como no es puro estar en el miedo, no es puro estar en la tristeza solamente, porque si le leemos la cantidad de combinaciones que hay, uno se puede sorprender, ¿no? Pero la primera yo creo que es una de las más acertadas. Sí, total, no, todas son acertadas. Yo lo que digo es que es importante que miremos que esas emociones están allí. Y aunque tienen mala prensa, como dice mi maestra, aunque no es permitido en esta cultura guerrerista, del guerrerismo, Del todopoderoso. sentirlas del todo, pero sentirlas, esas emociones están allí y te están diciendo algo. Y si tú no le prestas atención a eso, entonces eso va a ser te va a generar una manera de vivir en la cual nosotros decimos, oye, no, o sea, es Mira, importante tenerlas ahí acaba de dar siempre. en un punto muy importante. Les voy a decir cuál es la primera combinación y una de las que yo creo que genera como más impacto. Miedo, incertidumbre y pánico. Porque frente a lo desconocido se genera muchísimo pánico, mucho más que miedo. Porque el miedo es, ay, ¿ahora qué voy a hacer y cómo enfrento esta situación? Pero el pánico es como pararte al filo de un abismo y decir, tengo que saltar, salto o no salto. Y no saber, además, no saber si al saltar va a pasar algo bueno o malo. Simplemente te tiene que saltar. Y en ese saltar, pues bueno, pueden pasar muchas cosas. Por eso es importante estar acompañado en este proceso. Porque saltar implica tener un apoyo importante para el salto. Hay gente que no salta. Y hay gente que se queda toda la vida al borde del abismo. Que repite una y otra vez. Entonces dice, ay, pero es que ¿por qué me pasa esto a mí? Todas las parejas que tengo, no sé, hacen tal cosa. Ajá, pero ¿qué hay en ti?
te estás mirando, que es un poco la pregunta del primer capítulo, te estás mirando, ¿qué está pasando contigo? Lo común del argot es cómo los estás seleccionando tú, bueno, más allá de cómo los estás seleccionando tú, ¿cuál es tu patrón de ese emocionar que tienes hacia otra persona que hace que eso suceda? Estar buscando a alguien con alguna emoción específica. Bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante en otros capítulos, pero al final es como ese proceso de reflexión súper importante. Y aquí donde entramos es por qué nos suceden estas emociones, o sea, por qué emocionamos de esta manera, porque yo siento o no siento. Yo recuerdo una conversación que tuve este año que decía, no, es que, mira, vale, yo agarré y le dije yo que yo me quería ir. Ah, fino, perfecto. Tú te querías ir. ¿Qué pasó posterior a eso? No, bueno, y él lo que me dijo fue, bueno, vete. Ah, bueno. ¿Y tú te fuiste? No. Ah, te quedaste, perfecto. ¿Y tú por qué te querías ir? No, yo me quería ir porque es que yo lo que quería era paz y tranquilidad. Ah, perfecto. Tú querías paz y tranquilidad. Ahora, la pregunta que yo le hice a esa persona fue, ¿y tú la paz y la tranquilidad la vas a depender de una tercera persona? ¿O esas emociones dependen de una tercera persona? Dependen de ti. Porque si esa tercera persona aún así te está diciendo vete, te está diciendo, bueno, decide tú. Y tú no quisiste decidir. Entonces, al final de todo esto, usted esté aquí en Colombia, en Australia, en Venezuela, en Madrid, en España, si usted tiene unas emociones y una forma de emocionar en particular frente a lo que está experimentando, no importa quién esté sentado a tu lado. Lo que importa es con quién estás sentado tú mismo en tu interior. Y si esa persona con la que usted está sentado, usted mismo en su interior, es usted. Y si usted está acompañado o está solo. Porque si nosotros seguimos dependiendo que evidentemente lo que sucede va a tener relaciones sobre lo que nosotros sentimos, emocionamos o no. Pero tú no puedes decir, es que mi paz depende exclusivamente de X persona, porque tú le estás dando una responsabilidad a esa persona que depende de ti, para ti. Esa persona puede alterar algunas cosas que tener tu tranquilidad y tu paz, sí, pero aquí hay una responsabilidad interna. Sí, sí, y tú lo has dicho, o sea, un poco el trabajo que hicimos en el primer episodio tenía que ver con esto, ¿no? Por Como, supuesto, como poder declarar que, que si esto me está pasando, digamos, de que me hago responsable, ¿no? Digamos, como exactamente. voltear Sí, voltear la cara al corazón y decir, bueno, entonces, esto que me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí? Y cómo dejo de mirar afuera y empiezo a mirar adentro. Y luego ahora estamos hablando de que eso tiene una correlación, una correspondencia con el tema del emocional. Y tú has dicho, bueno, entonces llegamos al punto en el cual queremos entrar a conversar de qué es esto de emocionar. O sea, ¿qué es esto de ser unos seres que emocionamos? exactamente. ¿Sí? Eh, ¿De dónde viene esto? ¿No? Porque justo eso tú decías, o sea, las niñas se les enseña a ser recataditas. A las niñas se les dice, calladita te ves más bonita. O sea, no hables. A los niños se les dice, oye, Los papi. hombres no lloran. No, sí, exacto. Terrible. Sí, los hombres no lloran, ¿no? Entonces empieza a generar, está generando una cultura y tenemos una cultura. Yo no sé ahora, yo creo que la generación de ahorita, esta generación que está viviendo en este momento, tiene acceso a unas conversaciones sobre emociones, sobre constelaciones familiares, sobre Coaching, psicología, un coaches, montón de cosas. que Claro, no teníamos sí. nosotros. O sea, Bueno, eso ya, lo van a cortar, Miguelito, corta esa vaina. O sea, un ejemplo es, eso no va a pasar. Sigamos un, un adelante. ejemplo es eh, la película de Disney de Encanto Encanto y es Coco. una, Y Coco Coco es también otra trabaja eso. y la de las emociones, que es Dios mío, intensamente intensamente. es Listo, ahí hay ahí hay perfecta. o sea, a lo que me estoy refiriendo es que empieza a generarse una conversación que en mi época Sí, bueno, no yo estuvo. iba a hacer la aclaratoria porque somos generaciones distintas. La primera Claro, vez que no, yo ya, visité un psicólogo fue a los 10, 11 años, ¿no? claro. Pero aún así, todavía, dentro de los millennials, hay todavía mucho rasgo de, si vas al psicólogo, por ejemplo, a mí me lo decían cuando yo estaba en sexto grado, tú vas al psicólogo, tú estás loca. No, no, eso no tiene nada que ver con eso. Exactamente, uno va al psicólogo para no volverse loco, así como la gente que va al gimnasio para no volverse loco. Y eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada de malo además. Ok. Y yo creo que es súper importante, y aquí
se lo digo a la gente directamente, no solamente a los hombres, sino a las mujeres. Los hombres tienen derecho a sentir, los hombres tienen derecho a llorar, los hombres tienen derecho a expresar sus emociones. Si nosotros seguimos reprimiendo o, digamos, manteniendo esa cultura de que el hombre no puede hacer nada, o que no puede sentir, o que no puede emocionar, vamos a seguir generando un montón de problemas en nuestras relaciones. Ojo, sean relaciones heterosexuales, homosexuales, entre hombres en general. ¿Sí me explico? O sea, al Sí, sí, final, sí. socialmente, los hombres tienen derecho a sentir, los hombres tienen derecho a decir, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento triste. Y eso no los hace menos hombres, no los hace menos masculinos. Yo tengo un amigo que muchos le dicen que está deconstruido con todo este tema del woke y tal, pero al final hablar con él a mí me encanta, es una delicia. ¿Por qué? Porque él, después de todo lo que le sucedió, que es la historia del primer episodio de Ajá, este ajá. matrimonio, Sí, él tiene esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a sentirme triste. Y eso no me va a hacer menos hombre, ni menos caballeroso, ni menos fuerte, ni nada por el estilo. De hecho, aceptar nuestras emociones nos hace más fuertes. Porque ¿qué incidencia tienen nuestras emociones en la vida cotidiana? ¿Cómo nos estamos nosotros matando al hombre que no puede? O sea, imagínense a alguien que está camino al trabajo, manejando en el autobús, en sí. el metro, donde sea. Y, o bueno, en este caso se lo va a poner a la mujer. Y le digan, mire, usted no puede sentir, usted no puede llorar. Usted le acaba de pasar algo, lo acaban de robar, usted no puede, usted tiene que estar firme. ¿Qué sienten ustedes mujeres si no pueden expresar eso? Se sienten en una cárcel. Bueno, eso es lo que sienten los hombres. Y la verdad es que nosotros tenemos que abrirle la puerta a eso y abrazarlos en ese proceso. Sí, ahí tenemos un trabajo que hacer. Y nosotros los hombres también tenemos que mirar que eso Por es supuesto. una cosa que se puede aprender también a hacer. Uh -huh. ¿Sí? Sí, entonces, ajá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de seres que emocionan, ¿cierto? Totalmente. Estamos hablando de seres que Y emocionan, aquí no ¿no? importa género, inclinación sexual, nada de esas cosas, porque al final todos somos seres humanos. Y todos Listo. tenemos la misma estructura del cerebro. ¿Sí? Sí, 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 O sí. sea, con algunas variaciones, evidentemente, por sexo y temas genéticos, pero al final es la misma línea. Sí, ¿No? total, total. Entonces, en el mundo hay un montón de seres que viven. Empecemos por ahí. Y que, De seres que viven, ¿no? Y hay unos que hemos desarrollado la capacidad de hablar, eso nos ha metido en un montón de problemas. y escuchar, y eso nos ha No, metido un montón de problemas por no escuchar. exacto, ¿no? Sí, pero podemos mirar que los animales, o sea, los mamíferos que no hablan, por ejemplo, los perros, digamos, también tienen, uno puede hacer el juicio de que tienen un nivel de emocional, de conectarse con cosas, o sea, ¿sí? ¿Sí? Y los seres humanos también, o sea, los seres humanos que tenemos la competencia del lenguaje. Entonces, lo primero que pasa en el tema de las emociones es qué pasa en un cuerpo que es el nuestro. Eso es lo primero que pasa. Y aquí mucha gente empezará a decir, bueno, es que con todo eso que yo siento, duele aquí, profundo. Es como que explotar algo aquí, un vacío, un dolor, o como que si alguien estuviese presionando fuertemente a una persona que ha perdido a un ser querido, que ha perdido a ojo, que ha perdido, Que lo dejaron. que lo dejaron también, o que simplemente se enamoró solo, O que se fue. o que se fue, o que lo botaron del trabajo y eso le rompió el corazón. O sea, hay un montón de Sí, cosas que te pasan en la vida que hacen que ese dolor sea más o menos profundo y evidentemente, bueno, cada quien tiene el nivel de su dolor y eso hay que respetarlo, pero de gente te dice, no, que tú no lo puedes sentir. Tú no puedes sentir eso, chicos. Párate. sé ¿Cómo es fuerte, posible? Ese fuerte. Usted mañana tiene que ser una persona nueva. sé hombre. Sé hombre. O, no, 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 ya esto pasó, ya eso es pasado, ya eso es de ayer. Usted mañana tiene que levantarse, verse, las mujeres, ¿no? Verse bella, maquillarse, ir a la peluquería, ir al gimnasio, comer saludable, ser la profesional perfecta y eso sin no botar ni una lágrima porque se chorrea ese maquillaje. Exacto. Y la gente queda como, bueno, ¿y qué soy yo? ¿De qué soy yo? Sí. ¿No? Entonces, Y uno puede vivir en eso. O sea, mucha gente vive en o eso. sea, efectivamente tú te reúnes con tus panas y eso es lo que te van a decir tus panas. Sí, Sí, total, o sea, midan su no. grupo de amigos. Seguramente van a tener un grupo que esté conectado con esto y otro que no. Eso ya ha pasado, eso es normal. Sí, no. Entonces, lo primero que pasa es que pasa en un cuerpo y si el cuerpo muere, si yo muero, digamos, literalmente,
ya no tengo campo para sentir ninguna emoción. Entonces, eso es lo primero que queríamos decir. Digamos, lo que nos pasa dentro del cuerpo y generalmente nosotros estamos muy desconectados con nuestro cuerpo, ¿sí? Y luego en el desarrollo evolutivo de los seres que somos, el cuerpo alberga la emoción, nos podemos emocionar, ¿ok? Y la emoción viene dada porque, digamos, podemos hablar sobre eso, ¿sí? O sea, independientemente de que nosotros podamos reflexionar sobre lo que sentimos, el cuerpo reacciona ante cosas de la vida y eso que te hace reaccionar ante cosas de la vida son las emociones. Y son como emociones como las emociones Pero más básicas. vamos al fenómeno, vamos a un punto más del coaching ontológico. Esa, la emoción más allá del sentir. ¿Por qué surge una emoción? Entonces, te pasa algo en la vida, duro. Te lanzaron una pelota de Te béisbol pasa así algo, te pasa algo en la miraculosa. vida. Te pasa algo en la vida, duro, difícil, que tú juzgas desagradable, que rompe tu cotidianidad, ¿cierto? O te enamoras. ¿Les Exacto. ha pasado que se han enamorado? Listo, ¿no? O sea, que ven la vida Enamorárselo es sí, maravilloso. sí, que ves la vida, que empiezas a ver la vida, o que te ganas el puesto de trabajo por el cual habías estado compitiendo. Los profesores que hacen concursos de oposición para ganar, para ser profesores universitarios, o sea, cuando se acaba el examen y le dan la titulación de profesor, o sea, que logra entrar con algún grado de titularidad en la universidad, es una locura. Y eso también es un quiebre, solo que desde el punto de vista Total, positivo, sí, ¿sí? no, O bueno, sea, total, o sea, eso lo que hace es ampliar las posibilidades que tú tienes en tu vida, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que cuando te pasa algo, ¿no? Hay una reacción en tu cuerpo. Hay una cierto. reacción en tu cuerpo que tú no, que tú quieras o no quieras va a pasar. Y que en algunos momentos se refleja. Eso es como cuando la gente dice, bueno, el 98% de lo que tú comunicas es comunicación no verbal. Si a ustedes les sucede algo de manera inmediata, seguramente van a quedar en el asombro o van a decir, bueno, o a veces te recuerdan algo y te genera ese éxtasis de felicidad, que bueno, entramos un poco dentro de estas emociones que algunos autores llaman las emociones básicas, que tú dices, bueno, la felicidad como el amor, digamos que hay unos que comparten el amor, hay otros que no, que ponen la felicidad, otros colocan el miedo, entra el tema de la tristeza, que bueno, hay una que otra película de Disney, seguramente les va a recordar esto, Sí, sí, total. y empieza a decir, bueno, ¿qué me está generando? O sea, ¿qué detona eso que estoy viviendo? Y Lo ese que sí es cierto fenómeno, es que algo lo detona. por supuesto, ese fenómeno ¿Listo? es un experimento, tú vienes y experimentas algo, y esa emoción siempre va a tener un detonante, siempre. Exacto. Y además esa emoción te predispone a actuar, ¿sí? Te predispone a actuar. O sea, Sí, bueno, en o realidad a, ¿sí? todo es acción, porque hasta la omisión es una acción. Hasta no hacer nada lleva un mensaje. Sí, sí, estás haciendo. Entonces decimos que por ejemplo, imagínese usted que usted le tiene miedo a los ratones, a las ratas, ¿no? Y usted abre la puerta de su cuarto y ve una rata. ¿Qué es lo primero que vas a sentir? La mayoría de veces, Si no, claro. hay una reacción que te predispone a actuar. Y Hay una ahí, reacción que te predispone a actuar, ¿sí? Y hablamos entonces de emociones básicas. En este caso, si yo le tengo pánico o miedo a las ratas y abro la puerta de mi cuarto y me encuentro una rata, básicamente lo que voy a hacer es sentir miedo profundo. y ahí hay dos cosas posibles, según estos autores, que además nosotros vamos a preparar un workbook más adelante y lo vamos a compartir para que tengan más contenido ahí. Hay dos opciones, dos opciones. O huyes o acciona frente a darle con la escoba al ratón, a perseguirlo. Ay, bueno, necesito acabar con esto para poder quedarme tranquilo, ¿no? Esas son las primeras opciones inmediatas
frente a la tristeza. Y que eso vuelve, o se vuelve de alguna manera como una especie de resolución. Ese es el no puedo, sí puedo, o sea, como que el poder, entre el poder y el no poder que entran en ese proceso. Sí, de acuerdo. Entonces, pero hay cuatro emociones que nosotros distinguimos como emociones básicas. Eso O es. sea, sí, sí, hay una emoción básica que distinguimos como amor o que los autores distinguen como amor, como Mercamil dice, bueno, hay cuatro emociones básicas, una de esas emociones es el amor y hay una polaridad que es el miedo, Ujú. que la polariza, que la equilibra, ¿cierto? O sea, no es que una gana sobre la otra, sino que las dos se necesitan para poder vivir, el amor y el miedo, porque el amor genera vida, pero el miedo protege la vida, ¿no? Entonces, Exactamente. cuando yo abro la puerta del salón y me encuentro a la rata, ¿qué estoy sintiendo? Miedo. Y es una emoción refleja. ¿Por qué? Porque pasa algo que rompe la transparencia, rompe mi cotidiano de vivir y que está ahí y que yo no me lo esperaba y que dado que yo no me lo esperaba, siento miedo. ¿Sí? Pero Y ¿por qué hay sientes otras, ese miedo? Porque tienes amor hacia ti y sientes que va a haber algo, o sea, la mayoría de la gente que le tiene fobia a un animal es porque siente que ese animal le puede hacer algo. total, total, Entonces ahí es donde está el total, equilibrio del amor y el miedo. total. Sí, pero lo que queremos mirar un poco es que ahí hay miedo, ¿no? Y hay otras dos emociones que también son básicas, que tienen que ver con la tristeza y con la resolución, ¿no? Que también son polaridades y que están en compañías con el amor y con el miedo, ¿no? Son emociones súper básicas, ¿no? Y que tanto el miedo como la tristeza tienen una muy mala prensa, o sea, te dicen, no estés triste y no tengas miedo. Ay, sí. ¿Sí? O sea, No, te no, dicen, sí. no, no estés triste, no llores, porque vas a llorar. Entonces, las personas que participaron en esta conversación al principio decían, no, bueno, las veces que a mí, o sea, que yo he tenido dificultades personales importantes, yo he estado por lo menos en la emoción del miedo y de la tristeza, vaya casualidad, dos emociones que a la gente no les gusta sentir, que a la gente, en donde la gente no le gusta estar, en donde la cultura te dice, salte de allí, no las converses, y la verdad, o parte de lo que nosotros queremos dejar planteado en este episodio es que tanto el miedo como la tristeza son emociones absolutamente importantes, que son emociones reflejas que nos ayudan a generar sobrevivencia o para conservar la vida, que al final es lo más importante, porque si me muero, no hay cuerpo que atienda a esto. Sí, y ahí, ojo a eso, ¿no? Con el cuerpo que no atienda esto, porque al final las emociones hay que sentirlas, hay que permitirse sentirlas, ¿verdad? Ojo, no es que vamos a estar, bueno, como me permito sentirla, entonces voy a pasar toda la semana en la cama, ¿no? O sea, ahí hay un equilibrio importante, vuelvo y repito, por eso hay que estar acompañado en estos procesos. Pero lo que lleva todo esto y el equilibrio importante de la resolución es que esto lleva a la acción y puede generar normalmente hacia adentro o hacia afuera. Es decir, yo acciono algo o genero algo que puede afectar a mi entorno positivo o negativamente con base a lo que haga, o yo me encierro en mí y siento que esto no, o sea, nadie puede ayudarme, el yo no puedo de una manera súper tajante. Que la mayoría de la gente que pasa por procesos de despecho o de ruptura entra en esa fase los primeros días, los primeros meses, los primeros años, bueno, el tiempo que cada uno viva su proceso, y dicen, no, es que está encerrado en sí mismo. Y dicen, no, pero es que todo el mundo empieza, es que te alejaste. No, ya va, no es que se alejó, es que esa fue la herramienta que consiguió de manera inicial para poder protegerse a sí mismo, porque en ese proceso de protección de su amor, de su propia vida, fue lo único que consiguió. O puede que después de eso diga, bueno, ya la resolución es el accionar a hacer algo más. A veces, bueno, en realidad la mayoría de las veces, nuestra sociedad es, estás despechado, vete de rumba, estás despechado, vete a tomar, estás despechado, ve y consíguete 50.000 novios, novias, lo que sea. Que, pues, por lo menos dentro de la experiencia de lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos conversado, si lo hacen perfecto, pero Mm. quedarse en ese proceso, en ese mood, como llaman Ujú. ahora, puede ser un tanto perjudicial porque eso va a hacer que desvíes hacia afuera lo que tienes que trabajar hacia adentro. Sí, sí. ¿Qué sigue después de mirar que abres la puerta del cuarto y te consigues la rata, ¿no? Tú dices, bueno, hay algo que tú haces que es involuntario. Tienes un cuerpo para hacer, ¿no? Pero lo primero es el miedo. Tú dices, no, ¿no? Y después viene como un proceso de reflexión.
digamos, como que qué puedes hacer con eso que te está pasando. Exacto. ¿Qué puedes hacer con eso que te está pasando? Nosotros hemos conversado varias veces que de niños nos pasan cosas, Ujú. en esto que tú estás conversando, que los niños muchas veces no, que los niños no tienen cuerpo como para aguantar lo que les pasa, la emocionalidad de lo que les pasa, ¿cierto? O sea, no tienen cómo reflexionar sobre el episodio que, Por el que están pasando. por el que están pasando. Entonces, bueno, sí sienten una emoción refleja, o sea, reaccionan ante la emoción, pero después no tienen cómo interpretar sobre lo que les pasó. Y entonces no tienen cómo tampoco canalizar, ¿no? Lo que yo puedo sentir como dolor, o no tienen cómo canalizar lo que yo puedo sentir como rabia, no Porque es que pueden tienen nosotros, cómo canalizar lo que yo puedo sentir como mucho amor profundo para poder todo. trabajar, ¿no? Hacia una vida que me permita poder sanar lo que me pasa, ¿no? Sí, y ¿Sí? porque ahí entramos también del tema de lo aprendido del ser humano. Nosotros llegamos como una tabula rasa. Yo llegué aquí y así como aprendemos el idioma, aprendemos a saber si decir que no o si decir que sí en una circunstancia. Sabemos cómo reaccionar a decir que a hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, cuando le decimos a un niño en pleno proceso creativo que está rayando las paredes y dice, no me rayen las paredes. Pregúntenle o pregúntense ustedes mismos, ¿qué le dijeron cuando eran niños o adolescentes? No hagas esto, es que no eres bueno para esto o lo que sea, que ahorita ustedes dicen, yo fuese querido ser músico, yo fuese querido ser pintor, yo fuese querido ser tal cosa, y eso fue anulado por un acontecimiento en el momento donde el ser humano normalmente no tiene esas herramientas porque no está acompañado para eso. Entonces lo rompes. Ah, es que tú no tienes oído para tocar La música. guitarra. O el niño que persiguen porque está rayando las paredes. Entonces, aquí yo lo que quiero es que la gente que nos está escuchando se vaya un poquito para atrás, a la infancia. Algo que ustedes dicen, mira, esto es algo que a mí me limita muchísimo, que eso fue una hormiguita que me metieron ahí que no pertenecía a ese hormiguero. Y yo me lo creí. Ok. ¿Y eso es realmente así o no? ¿O fue lo que instauraron en el Sí. proceso de crianza? Sí, lo cierto es que eso te hace ser un adulto con lo cual cada problema que tienes lo resuelves como lo aprendiste a resolver cuando eras chico. O sea, Exacto. sí, o sea, si eso te pasó de chico o de chica y eso quedó como quedó y aprendiste a resolver como aprendiste a resolver, muy probablemente cuando eres adulto tengas ya una forma de resolver cosas como las has resuelto desde siempre. Y eso no está mal ni bien. Lo que yo quiero decir es que de adultos ya no hay excusas para trabajarlo. Sí, ya lo O sea, identificaste, por ya supuesto. no hay excusas para trabajarlo. Entonces tienes un cuerpo que te va a permitir hacer ciertas cosas, ¿sí? No todos los cuerpos pueden hacer las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Sino que los quieres de la vida te van llevando a poder generar eso. Entonces tenemos 4 emociones reflejas, ¿sí? Que te permiten en esa combinación y en ese movimiento poder decidir como qué cosas puedo empezar a hacer o qué cosas puedo querer hacer. Evidentemente, cuando yo estoy entre el miedo y la tristeza siendo una emoción que me dice, oye, hay cosas más grandes que te superan. ¿Qué es la tristeza básicamente? La tristeza es la emoción que te dice, tienes que acostarte a descansar porque esto no lo vas a lograr resolver tú, porque tú te superas. Y si eso está acompañado del miedo, uno puede decir, estoy en un campo del no poder. Entonces, ¿qué hago? Me entrego. Se acabó. Me entrego, me entregué. Sí, Me sí. Entonces entrego y no me levanto. eso es súper importante que uno lo pueda mirar porque eso, lejos de hacerte morir, te preserva la vida, te preserva la vida, hace que tú puedas descansar, hace que tú puedas llegar a la mañana siguiente y decir, bueno, ¿cómo es esta vuelta? Hay algo de lo que no hemos hablado, que es que en el centro de todas estas emociones que hemos dicho está la aceptación. Para poder crecer, para poder caminar hacia donde nosotros queremos caminar, una de las cosas más importantes que nosotros queremos dejarles dicho aquí es que si yo quiero, o sea, si yo identifico el quiebre o el problema o el peo que tengo,
y yo juzgo que eso es mío, que yo tengo que resolver lo mío, Ajá. ¿sí? Y además me digo, oye, estos tipos me están diciendo que hay unas emociones que van a estar allí, porque bueno, son procesos, digamos, que te permiten mirar dónde estás. Si aceptamos eso que nos está pasando, ya hay un primer paso en el cual tú dices, bueno, o sea, lo primero que hay que hacer es aceptar eso, aceptar eso que está pasando para poder entonces empezar a iniciar un camino que te permita a ti, un camino como de aprendizaje. Decir, bueno, yo voy a aprender Pero sobre esto. ahora, digamos que el pequeño inconveniente frente a este tema de aceptación es que no hay nada más difícil que llegar ahí. Porque la aceptación implica entender ese cúmulo de emociones, por lo menos de una manera, digamos, Mirarlo, sí, o sea, verlas, mirarlo, verlas. Poder verlo, verlas sí. ya es un punto importante. Entenderla, no como mucho. Sí, no, O sea, sí, uno va entendiéndola un poquito más adelante, pero uno va verlas, encontrando narrativas de ah, acuerdo al trabajo que va hilando, haciendo. por supuesto, uno Uno, va sí. bailando, pero el tema de la aceptación es un proceso. O sea, Ujú. no es y este es mi ejemplo, no es la moneda que uno se saca del bolsillo y, ay, mira, ya lo acepté. Es como la gente que dice, bueno, pero deja de llorar. Mm, Acepta ya que, no sé, que te montaron cacho, que te mm. dejaron, que te botaron del trabajo. No, no, ya vas, que aceptarlo requiere un proceso. Aceptarlo es ver muchas cosas hacia afuera y hacia adentro. Sí, total. Yo a esta conversación le voy a colocar algo que tú siempre colocas. ¿Qué Dice, dice? escoge lo difícil que quieras, Por porque no supuesto. hacerlo también es súper, o O sea, sea, sí, sí, no, o es sea, difícil convivir con esa amargura, porque la tristeza te genera también, si tú no canalizas la tristeza, te genera irritabilidad, te genera agotamiento, un montón de cosas, ¿verdad? Que bueno, aquí la gente que seguramente lo ha sentido, que yo creo que por lo menos todos los humanos hemos sentido tristeza en algún momento de nuestra vida, tenemos algo con que asociar. Y puedes convivir con eso, con que eso se transforme en una amargura constante y que todo te moleste porque, bueno, ¿por qué? Porque hay una profunda tristeza ahí, que no ha sido atendida. Y lo otro es, bueno, a aprender a ver y a caminar a pesar de que no lo entiendas con eso y cómo gestiono eso. Entonces, ¿es difícil no trabajarla? Por supuesto. ¿Es difícil trabajarla? Por supuesto. Bueno, coge tu difícil, tú exacto, ¿no? Ok, decides. muy bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Como que empezar a mirar que lo que te pasó, te pasó. Lo que te Exacto. pasó, te pasó. ¿Sí? Mira, o sea, mira que estás triste, o mira que tienes miedo, o mira que estás en el amor, O que estás en tu goce o profesional. mira que estás en la resolución permanente, haciendo, en la creatividad de la vida, porque eres un emprendedor, no joda, de estos que sabes que no quieres descansar por nada del Imparable. mundo y te vuelves loco también, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo, lo que estamos diciendo es, ante los procesos de quiebre o ante los problemas de la vida, lo que nosotros te proponemos que hagas es que primero, uno, busques ayuda. Uno busca conversarlo Sí, con alguien totalmente. que sepa, con alguien que te pueda escuchar a trabajar la emoción. Ojo, importante ahí que sepa y que tú sientas match con esa persona, porque no hay nada más horrible que un psicólogo donde tú no sientas que haya conexión, que esa persona te entienda, que por lo menos en algún momento te quiera ayudar, porque eso también pasa. Total. O bueno, un coaching, o sea, hay montones de herramientas en este momento. Lo digo, digamos, en el término de psicólogo, porque en estos días conversaba con alguien que me dice, pero es que no sentí match con ese psicólogo. Y bueno, búscate otro, búscate un coach, o sea, hay un montón de cosas que hoy puedes hacer. Pregúntale a ChatGPT. Ojo, no es que vamos a hacer aquí consulta de ChatGPT sobre psicología. Pregúntale a ChatGPT cuáles son los profesionales que te pueden ayudar para, y tú busca, mira, este es el perfil del profesional que yo creo que necesito. Y con base a eso lo buscas, ¿ya? De acuerdo. Y luego entrompa. Exacto. O sea, luego haz el trabajo. O sea, Mucha gente no entra a hacer el trabajo. escoge el difícil que quieras hacer Total. o colocar la tierra debajo de la alfombra y tapar eso lo estamos diciendo desde el primer episodio, buena parte de nuestra cultura nos lleva allá. No lo Ujú. mires, no te mires.
no conectes con tus emociones, salte de la tristeza, salte del miedo, porque eso es malo, tiene mala prensa, o lo que estamos diciendo es, mira que eso te está pasando Exacto. y ríndete, y ríndete a la posibilidad de declarar aprendizaje. Y de reconectar contigo mismo. No lo hacemos, es probable que no lo hagamos. No tenemos la cultura para hacerlo, es probable que no tengamos la cultura para hacerlo. La pregunta es, ¿esa persona que eres hoy es la que quieres seguir siendo el resto de tu vida? La hicimos la semana pasada. Esa persona que eres hoy, eso que te está pasando hoy, eso que no logras conseguir hoy, ¿es lo que quieres seguir haciendo? Y lo Es, que no cambias, lo eliges. exacto. Si esa respuesta es no, no me gusta la persona que soy, tiene que ver con tus emociones, con cuáles emociones tienes que ver, cuáles son las emociones que no te estás permitiendo sentir, cuál es ese difícil de decir, es esto lo que me está pasando. Sobre Sí, todo, yo creo que hay un ejercicio bien chévere ahí, que, bueno, digamos, dentro de todo esto que hemos aprendido, es aprender a distinguirlas, a escribirlas, a identificarlas, a verlas y asociarlas con cosas. Mira, a mí me genera cosas que pueden ser tontas de alguna manera, a mí me genera asco tal cosa y anotarlo. Yo creo que rescatar ese tema de escribir en papel y lápiz reconecta mucho al ser humano. De hecho, es algo que normalmente mandan a hacer la gente que trabaja en términos de terapia, ya sea psicólogo, psicoanalista, coaching, bueno, todo esto, ¿no? Es agarra una hoja, ¿verdad? Y agarra un lápiz y escriba y distinga sus emociones. ¿Qué siento? Y no solamente es, bueno, siento amor, ajá, pero ¿con qué parte del cuerpo se conecta eso que sientes? Describe lo que sientes, que siento una presión aquí, o que siento una alegría en el estómago, o que siento todo esto destruido y ese es como el tema del corazón roto. ¿Con qué está conectando tu mente y tu cuerpo para accionar esa emoción? Ese tema de la sabiduría de las emociones, de identificarlas, entenderlas y empezar a mirarlas para decir, bueno, ¿hacia dónde avanzo sobre esto? sí, esto que tú estás proponiendo de conectar con uno es un trabajo desafiante y es un trabajo hermoso porque no lo hacemos. O sea, el cuerpo que somos es el yo, ¿no? Y el cuerpo que somos está desconectado de nosotros. O sea, pocas veces vamos al cuerpo, pocas veces miramos nuestro cuerpo, pocas veces volteamos la mirada hacia el corazón. O sea, Ujú. no es una cultura que nos conecta con el cuerpo, más bien es todo lo contrario, nos desconecta con el cuerpo, nos hace aislarnos del cuerpo. Y para poder hacer procesos de aprendizaje tenemos que tener por lo menos tres cosas. Tenemos que tener por lo menos un cuerpo en el que habitar eso, ¿no? Sobre todo porque es el único que hay en la vida, ¿no? Esto es el único templo. Y no es como que No, yo llego a la casa y me quito esto y, ay, mira, ya cambié de cuerpo porque este hoy está agotado y está triste. Me voy a poner que está alegre. sí, sí, lo hemos dicho un par de veces, o sea, se acaba tu cuerpo, ya no tienes dónde vivir, Este es tu templo para toda la vida. ¿sí? Entonces, volver al cuerpo es importante, luego tener flexibilidad posible para aceptar lo que vas a aceptar, sostener, mirar cómo aprendo a sostener, ¿no? Y poder mantener una danza, un equilibrio que me permita ir a emociones y mirar la aceptación que eso me permite para poder aprender. Sí, o sea, allí hay un trabajo hermoso que hacer. Lo que estamos diciendo es que eh, uno, no les estamos diciendo que nosotros no las sabemos todas, sabemos cosas, pero no nos las sabemos ¿Sabes todas. que me recordó una Dos, imagen? ¿Tú sabes por qué yo doy consejos? No porque soy sabio, sino porque he hecho estupideces. eh, dos, estamos reivindicando el derecho de sentir lo que sentimos. que es, De im- emocionar. que es importante emocionar, que es importante saber que soy un cuerpo que emociona, saber que hay unas emociones reptiles allí que me protegen de la vida y que después hago unas interpretaciones que me permiten a mí moverme en el sentido en el cual yo me quiera mover, ¿no? Y lo tercero es, oye, si, si este episodio te ha hecho reflexionar sobre lo que no puedes hacer, sobre el no hacer, sobre el no conectar, sobre el no sentir emociones, sobre lo que te ha dicho tu mamá y tu papá, o tu tía, o la que te crió, o tu abuela.
sobre cómo deberías actuar en la vida en relación con ciertas cosas que han pasado en tu vida y no lo sabes mirar, no lo sabes atender, crees que necesitas aprender sobre esto, aquí estamos. Eso es lo que te estamos diciendo. Escríbelo en los comentarios. Mira, pana, me pasa esto. Sabemos escuchar. Sobre todo porque, pues culturalmente, y lo hemos dicho un montón de veces, van a decir, bueno, no es que damos nuestra cultura, pero es que la verdad es que como la queremos tanto, es que queremos que esto, digamos, tenga algunos cambios importantes porque desde el ser es que podemos cambiar la sociedad. Y bueno, aquí, sociólogo y politólogo, pues tenemos unas aseveraciones importantes frente a eso. Pero la verdad es que todo esto se gestiona, o sea, toda esta visión un poco de lo que comentaba Alvin, hay varios elementos. ¿Por qué la mayoría de la gente despechada hace atletismo y va a carreras? Porque está conectando con su cuerpo. ¿Por qué la mayoría de la gente despechada va al gimnasio? Porque está conectando con su cuerpo. ¿Por qué mucha gente entonces se inscribe a clases de baile? Porque está conectando con su cuerpo. Entonces nosotros así, seguramente ustedes tendrán un montón de ejemplos más, esa reconexión del cuerpo a través de un montón de cosas más. Y a partir de ahí, cómo yo construyo y cómo yo legitimo lo que estoy sintiendo. No sé lo que estoy sintiendo, escríbalo. Y después de que lo escribe, diga, bueno, ya más o menos tengo una idea frente a esto, ya lo puedo ver, necesito ayuda, quiero ayuda, levante la mano y diga, mira, sabes que yo quiero estar acompañado en este proceso. Pero sí es importante, y esto no es solamente por si usted nos escribe en los comentarios y quiere ser escuchado por nosotros, sino que usted decide ir a otro lugar. La verdad es que si tú decides ver tus fantasmas, tienes que entender lo que vas a atravesar, o sea, tienes que atreverte a atravesarlo. Y la resolución o el resultado de lo que pueda surgir de ahí depende exclusivamente de ti. Porque ni un coach, ni un psicólogo, ni un psicoanalista, ni el brujo, ni, bueno, todo lo que pueda existir, el de constelaciones familiares, va a resolverte la vida si usted no decide resolverse. Si usted no decide, sabes que sí, me voy a mirar y lo voy a anotar y lo voy a ver y lo voy a aprender y voy a tratar de gestionarlo y voy a hacer todo lo que haya a mi alrededor de cantidad de herramientas para superarlo. Porque si nos quedamos en la víctima, Ujú. yo no puedo, no puedo, y estoy triste y estoy tratando de hacerlo, pero en realidad no estoy tratando de hacerlo, no estamos resolviendo absolutamente nada. Nadie va a venir a resolvernos los problemas. Y eso es súper importante porque mucha gente dice, no, es que el psicólogo no sirve, es que el coach no sirve. No, es que usted de verdad está comprometido con tu vida, de verdad estás comprometido con tu vida, de verdad estás comprometido con tus emociones, de verdad estás comprometido con el amor que tienes hacia ti mismo, ¿sí o no? Y una de las frases que he visto esta semana que me parece muy importante, la primera persona a la que usted le tiene que ser fiel es a usted mismo. ¿Estás siendo fiel contigo? ¿Estás viviendo una vida auténtica? ¿Estás respetando tus emociones? ¿Estás queriendo mirar tus emociones? Ok, con base a eso usted va a actuar. Y lo que no cambia es porque lo está aceptando. Sí, ahí nosotros hemos llegado a este episodio y como poner pinceladas sobre el tema de las emociones justamente porque en estos conversares con gente que ha estado teniendo quiebres en su vida en este último año, que ha tenido problemas, que ha tenido dificultades, no, nos ha dicho, me ha dicho, te ha dicho, epa, es que, ¿y qué con las emociones? O sea, y has sentido esto, y has estado aquí, y has estado allá, y entonces como que empiezan a mirarte así como que si uno fuera loco, ¿no? O como si uno fuera brujo, pero la verdad es que, bueno, hay un campo, hay un campo corporal que te lo dice, que no está reconocido. Y básicamente hemos llegado a este episodio por eso, ¿no? Pasamos por unos procesos de quiebre tan profundos, pero donde no está ni el cuerpo, ni el reconocimiento de las emociones que te permiten darle una narrativa a lo que te está pasando, sobre todo en el entendido que queremos entrar allí. O sea, Exactamente. queremos entrar allí para poder aprender. Y de nuevo, es la invitación. Es la invitación, de decir, bueno, estás ahí, quieres hablar sobre eso, aquí Después, estamos, ¿no? O yo, sea, sí, exacto. Aquí estamos, aquí hay una mesa, digamos, un espacio de confianza, una mesa segura, un espacio seguro para eso, para escuchar. Más allá del juicio, pues todos de alguna manera tenemos juicios, pero en este proceso de coaching lo que aprendes es un poco, bueno, cómo dejo el juicio afuera, ¿no? Frente a lo que estoy escuchando y respetando la emoción de lo que siente la otra persona. Y pues aquí hemos llegado el episodio de hoy sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo las siento? Que todo este tema
cuando siento el golpe aquí, cuando no lo siento, cuando siento que no puedo respirar, cuando estoy llorando hasta más no puede, que siento que mi cuerpo va a explotar, todas esas cosas que conectan lo físico con lo mental y para lo cual es súper importante estar acompañado. Y bueno, nuevamente la invitación, nosotros estamos acá. Y Desafío Fundamental en Instagram. Síguenos en Instagram, Lian BDF. Alvin Coach, ¿no? Que son nuestras 3 redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify como Desafío Fundamental. Por favor, si este video te funciona, te sirve, te hace sentido, te emociona, dices, wow, esto creo que es un material que puede servir y puede inspirar a otras personas y que puede, compártelo. Dale like, dale la campanita, suscríbete, Recomiéndanos. haz todas esas cosas que la gente dice, hazla con nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Desgarrados y Rotos. Y bueno, esto fue Desafío Fundamental. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.